Bien, no voy a dejar de reiterarles que es muy importante que preparen su corazón antes de venir al estudio. Uno de los elementos es que la libertad del Espíritu Santo se da porque haya corazones preparados. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces yo les sugiero que siempre tengan ustedes un tiempecito en la mañana donde preparen su corazón, ya sea leyendo la Biblia, meditando un poquito en algunas verdades, porque de la información que reciban, pues que la acepten, que la vivan, va a depender mucho el estado de su corazón. Aún las personas que damos el mensaje tiene mucho que ver la libertad del Espíritu Santo para que el mensaje pueda ser más profundo, más impactante a nuestras vidas, o que meramente sea un mero fluir de palabras, pero que no lleguen, que no nos muevan a vivir conforme a las enseñanzas. Entonces yo les aconsejo que no dejen de hacerlo, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva, Hebreos 4:12, pero puede ser solo teoría, algo que ya conocen, algo que no pongan la suficiente atención y su mente se vaya por otro lado. Entonces no se van a llevar mucho. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, pero el corazón contrito y humillado Dios no desprecia, nunca se les olvide eso, por favor. Entonces procuren hacerlo, porque también de eso depende mucho, les reitero, la libertad del espíritu. Y esta parte que vamos a ver hoy, pues precisamente aquí en la iglesia, pues gracias a Dios, yo veo que cada día se ora más, pero... claro. ¿Qué dice ahí? 2, 29. Estaba en 27. A ver si esto lo... ¿Perdón? ¿Quién es la marca? Si siguen teniendo frío, lo apago. Bien. Entonces, la última parte, bueno, de hecho la armadura divina se terminó con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, pero siempre se incluye esta última parte que es orando en el Espíritu. En la versión NTV dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces, miren, la oración es algo que brota espontáneamente, como algo natural, de las personas que permanecen fieles, en las cuales mora el Espíritu Santo. Llaman a Jesucristo. Tú te conviertes y es muy natural que empieces a pedir, ¿sí? Es consecuencia, un efecto natural también de que el alma tenga comunión con Dios. Por eso es tan importante lo que les dije como introducción. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, nuestras oraciones van a ser huecas, vacías, y es como si fueran hacia el aire. Pero cuando, yo creo que, espero que la mayoría, cuando menos, alguna vez hayamos tenido tiempos de oración donde sabemos que el Señor nos escuchó, donde sabemos que Él va a responder y nos quedamos tranquilos. Es como si depositáramos algo en Él, con toda la confianza de que Él va a actuar conforme a su propósito y a su voluntad. Entonces, una de las cuestiones que la Escritura dice es que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, y el trono de la gracia precisamente es donde está Dios, llegar a la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no escucha miles de oraciones? Pues sí, es un ser omnipresente. Miles de oraciones a dioses falsos, miles de oraciones egoístas, miles de oraciones elevadas al único Dios verdadero, pero que no llegan a Él.
Se necesita del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, que el Espíritu intercede por nosotros delante de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿sí? Entonces, un corazón que ama a Cristo mora donde Dios mora. Sabemos que Dios está en el tercer cielo físicamente, pero llegar a la presencia de Dios realmente muy pocos lo logran, ¿sí? Pero generalmente, como podemos llegar a la presencia de Dios, es a través de la oración. Y tiene que haber una condición. Recordemos, por ejemplo, a Ana, la mamá de Samuel. Ella, ¿cuánto tiempo fue afligida porque Dios no le daba hijos? Y pues bueno, nunca estaba contenta hasta el día que llega aquella vez al templo y derrama su corazón delante de Dios. Y el resultado de eso fue que Dios le respondió la oración. Dice la Escritura que cuando ella derramó su corazón, ya no estuvo más triste. Entonces, un efecto en el cual nosotros depositamos verdaderamente nuestra confianza y nuestra petición para que se cumpla conforme a la voluntad de Dios, es que dejamos de estar tristes. A veces estás pidiendo por algo vez tras vez, día tras día, mes tras mes, año tras año, y sigues en lo mismo. Sigues pidiendo, y sientes que no pasa nada. Y generalmente no depende de Dios, sino depende de ti, de que no te pongas en sintonía con Dios, ¿sí? Entonces, la oración debe circundar nuestras vidas como una atmósfera. Así como respiramos, tenemos que despertar orando, dormir orando, entre sueños estar orando. Fíjense lo que dice la Escritura en el Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si se dan cuenta, en este Salmo 139, 17 y 18, no está transmitiendo la persona sus necesidades a Dios, sino se está gozando en los pensamientos de Dios que son perfectos. Entonces, este es un principio de acercarnos a Dios. A veces nosotros estamos tan angustiados, y es natural, que apenas empezamos a orar, soltamos toda nuestra lista de peticiones. Y no paramos, pero se nos olvida reconocer quién es aquel al que nosotros le pedimos las cosas. Y una de las cosas importantes es que antes de pedir, tienes que reconocer quién es Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando enseña a orar a sus discípulos, que surge de ahí la oración del Padre Nuestro, que muchos la repiten, pero realmente es un modelo de oración. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Dios habita en las alturas y en la santidad. Es santo, santificado sea tu nombre. En Dios no hay pecado ni mancha, lo tienes que reconocer. Venga tu reino. ¿Cuál es el efecto de su reino? La justicia y la paz. Luego, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Primero, los 4 o 5 primeros versículos del Padre Nuestro son reconocimiento, alabanza y adoración a Dios. Y ese es el modelo de oración. Y luego viene nuestra petición y el arrepentimiento. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, tiene que ser como resultado de quién es Él y las oportunidades que Él nos da y el hecho de que Él habita en nosotros, ¿sí? Podríamos decir que el fruto de morar en el Señor es experimentar libertad, que es lo que yo les decía al principio del estudio también. Preparar el corazón le da libertad al espíritu. Preparar nuestro corazón antes de ir con Dios nos da libertad de comunicarnos con Él. Muchas veces hemos ejemplificado de que no podemos relacionarnos con confianza con alguien que no le tenemos confianza o que apenas acabamos de conocer. Y con Dios, que es un ser santo, que a Él sí hay que tenerle respeto y temor reverente,
solo acudiendo a Él cada día, no pensando en nosotros, sino en lo que Él es como podemos adquirir esa confianza. Por ejemplo, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios juzga, que Dios es un juez. ¿A poco no? La mayoría de nosotros vemos, inclusive muchos lo han preguntado, es que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, es etcétera, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos enfocado en el Antiguo Testamento en su misericordia y en su amor? O sea, tanto Dios es un juez como Dios es un ser benévolo, clemente, paciente. La historia de Israel es la historia de la paciencia y el amor de Dios hacia un pueblo rebelde. Pero generalmente nosotros nos concentramos en eso, porque no estamos tanto en su presencia. Si estuviéramos más en su presencia, estaríamos nosotros más confiados en sus respuestas. También muchas veces nos acercamos a Dios a hacer peticiones pensando que no nos va a responder, como si nosotros ya estuviéramos predeterminando en el lugar de Dios qué es lo que va a suceder. Y esto generalmente se da por la mala conciencia, o si no hubiera mala conciencia, porque no te relacionas lo suficientemente con Él. Recuerden, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Dios es precioso, ¿sí? Entonces muchas veces también nos encontramos con que nuestra voluntad de orar existe, ¿sí? Pero no tenemos el deseo, la libertad de iniciar, de hacerlo como deberíamos de hacerlo, ¿sí? Pero nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que anteponer la misericordia que Él ya tuvo. Nunca se nos olvide, cuando nos presentemos ante Dios en oración, que si realmente nosotros ya somos salvos, Él ya nunca más tiene nada contra nosotros. ¿Nos va a disciplinar? Sí. ¿Nos va a juzgar en vida en el sentido de que dejemos de pecar? Sí, como un Padre amoroso. Por eso es Dios al que ama, disciplina. A veces también igual nos concentramos en la disciplina y se nos olvida la primera frase: al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Pero delante de Dios va la misericordia y la bondad. En Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El hecho de que la palabra de Dios permanezca en nuestra vida, esto es, que esté nuestra mente saturada de su palabra, de sus promesas, y que eso nos lleve a obedecer y a actuar, que es el principio de la fe. Creí, hablé, creí, por tanto hice. Entonces podemos tener la seguridad de que Dios va a responder nuestra oración, porque una mente que anhela la voluntad de Dios, no la suya propia, cuando eleva una oración a Dios, no importa la respuesta, porque la respuesta sabe que va a venir de Dios de acuerdo a lo que más nos conviene y de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando tú te acercas a Dios, por ejemplo, tratando de influenciar a Dios para que te responda lo que tú ya predeterminaste que debían ser las cosas, nunca sales satisfecho. Es como si quisieras dirigir a Dios, pero en realidad la manera de acercarse a Dios no es con el deseo que cumpla nuestros caprichos o que nos saque de nuestros temores, que sí lo hará si reposamos en Él, sino que se haga su voluntad. Fíjate, entonces, dos puntos muy importantes. Primero, tenemos que acercarnos a Él reconociendo quién es Él. Luego, nosotros, una vez que reconozcamos quién es Él, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Por tanto, muchas veces nuestro tiempo de preparación tiene que haber una lucha en nuestra mente, o tiene que haber más bien una especie de se me fue la palabra. ¿Perdón? Reflexión. Bueno, podemos decir reflexión, depuración. Una especie de depuración de qué es vanidad, lo que, si estamos cercanos a Dios para que Dios nos cumpla vanidades, o si lo que la petición lleva implícita orgullo, muchas cosas.
Y cuando nosotros hacemos una especie de análisis de nuestra vida de este tipo, muchas veces nos damos cuenta de que muchas de las peticiones que tenemos solo implican orgullo, vanidad, deseos engañosos, etc. Entonces, preparar nuestro corazón también es muy importante para acercarnos a Él, ¿sí? Porque en la sabiduría humana se pueden decir muchas cosas como deben de ser, inclusive podemos pretender darle instrucciones a Dios, pero eso solo va a agudizar nuestra situación de egoísmo y de falta de dependencia del Señor. Pero si nosotros realmente nos acercamos a Él con el deseo de que Él haga su voluntad, Él va a captar, Él va a atrapar o Él va a conquistar nuestro corazón. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el pasaje de 27, en la versión 60 dice: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, oh Jehová, y me venciste. ¿Qué quiere decir esta palabra? Jeremías, bueno, sabemos que Dios desde que era niño lo tomó para que fuese su predicador y se enfrentó a un mundo lleno de pecado, como si él solito luchara contra todo el mundo. Todos lo menospreciaron, todos lo despreciaron, lo tenían como un enemigo. Él solo tenía a Dios, quiso huir, quiso alejarse, y es donde él dice: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Entonces, cuando Dios toma el control de nuestra vida, el deseo de nosotros va a ser solo querer hacer su voluntad. ¿Para qué estamos luchando contra Dios, tratando de influenciarlo para que haga lo que nosotros queremos? Si la mayoría de las cosas que nosotros queremos están basadas en vanidades ilusorias. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice la misma Escritura. Entonces, ante la presencia de Dios, todo lo vano y todo lo obsoleto, todo lo que no tiene un fundamento correcto, se disipa. Por eso es tan importante que nosotros pretendamos llegar a la presencia de Dios, como lo hizo Ana, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hicieron los grandes hombres de Dios. Para que Josué fuera el sucesor de Moisés, recordarán que dice la Biblia: y José estaba todo el día en el templo sirviendo y adorando a Dios. No fue casualidad de un momentito que Dios lo escogió para que fuera ese sucesor. Fue de los 2 espías, junto con Caleb, los que decidieron por Dios. Es una preparación constante de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante la palabra. Recuerden, la palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Isaías 55:11. Empieza, y volvemos al mismo punto del estudio pasado, empieza por ti. La palabra debe de estar morando en tu corazón hasta que cumpla su propósito en ti. Esto es, que conquiste tu corazón y lleve tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, ejercitarse es algo muy importante. Podríamos decir una frase muy importante. Para que nosotros podamos aprender a orar, tenemos que orar. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Debemos orar para aprender a orar. Si no oras, nunca vas a saber. Si no oras lo suficiente, nunca vas a saber. Puede haber tiempos devocionales en conjunto tuyos, pero en realidad Dios quiere tomar tu mente de tal manera que tu vida sea una oración constante. Tú podrías, tu ser espiritual, o sea, tu ser natural, carnal, pues se alimenta de comida para vivir. El ser espiritual se alimenta de la palabra de Dios y de la oración. Entonces, no podemos seguir viviendo, si ya somos seres espirituales porque nacimos de nuevo, como vivíamos antes. Sí, es verdad que es una transición de como vivías antes a conforme Dios va tomando tu corazón y Dios va gobernando tu espíritu, etc. Pero tenemos que ejercitarnos. Y ejercitándonos, la misma oración va a ir depurando nuestras vidas para que vayamos a la esencia.
Cuando una persona se acerca a ti y es sincera, tú le crees, pero también percibes cuando una persona no es sincera y la tienes en poco, la menosprecias o meramente no le haces caso. O sea, si entre dos personas se puede detectar con facilidad cuando hay sinceridad y no, ¿cuánto más entre nosotros y Dios? Por tanto, otro punto muy importante para acercarse a Dios es acercarse en forma honesta y sincera. Siempre tiene que haber un periodo de confesión de pecados. Recuerda, si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es tu conciencia elevada a N veces, está ahí y te hace ver tu pecado con más fuerza que cuando eras incrédulo, con una simple conciencia natural. Por tanto, en lo que tú sabes que estás mal, lo sabes perfectamente bien. ¿Cómo puede llegar tu oración a la presencia de Dios si tienes mala conciencia de algo que sabes que te tienes que arrepentir y no lo has hecho? Nunca vas a poder llegar a la presencia de Dios así. Y entonces podrás decir, sí, es que a mí Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche, es que tú no te acercas a Él como debes acercarlo. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 12. En plena 6 creo, pero no me acuerdo ahorita exactamente. Lavados los cuerpos con agua pura, solo la palabra de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia. Si tú inviertes este versículo, te va a dar la clave. Primero, tienes que lavar tu cuerpo con agua pura de la palabra. La agua pura te va a hacer consciente de tu pecado. Una vez que eso te hace consciente, pues eso te va a llevar a arrepentirte y pedir perdón. ¿Sí? Ahí se libera de mala conciencia tu ser, tu persona. Y entonces te vas a poder acercar a Dios confiadamente, en plena certidumbre de fe. Ese es el proceso. ¿Ven ustedes? Entonces, podríamos decir que la oración es el área menos descubierta por la Iglesia, pero donde están la mayor parte de los recursos de Dios. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Podríamos decir también que la oración de Dios puede ser tan vasta como Dios lo es. Ya lo dijimos de otra forma hace poco. Dios es un ser infinito. Por tanto, las posibilidades de sus respuestas son infinitas. El poder de Dios es infinito. Por tanto, su capacidad de resolver cualquier problema y cualquier situación es infinita. Es del tamaño de Dios. Entonces, a la luz de este precepto, podemos ver en nosotros lo pobre que es nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, 1 Juan 5, 14 y 15 dice: estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando tú te acercas a Él, ¿estás seguro que te va a oír? Nunca lo vas a estar si no pides de acuerdo a su voluntad. O de acuerdo a lo que Él le agrada, que es lo mismo que su voluntad. Entonces a veces nos decepcionamos y luchamos y pensamos que Dios no nos quiere, que pensamos que Dios no pone atención y solo nos estamos viendo a nosotros mismos. Como dice Lamentaciones 3:23, si mal no recuerdo, ¿no? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Ese es el problema. Y si ya estás limpio de pecado porque lo confesaste, o sea, si tú ya te convertiste verdaderamente, ya libraste la batalla más grande. Tu arrepentimiento para salvación es el más grande arrepentimiento, porque te liberó de la esclavitud del pecado. Punto número 1. Ya no
Eres esclavo del pecado. Puedes tener tentaciones, puedes pecar a veces, pero el pecado ya no domina ni gobierna tu vida. Porque además tienes al Espíritu Santo, ¿ves tú? Entonces, cuando tú te acercas a Dios, ya tu condición es diferente. Dios como Padre oye a sus hijos, pero Él sabe perfectamente bien que cualquier petición que no esté de acuerdo a su voluntad es vana y es una vanidad ilusoria. La Biblia nos llena de ejemplos de cómo Él colma de bendiciones a un corazón que solo quiere hacer su voluntad. Lo que es curioso, muchas personas no se acercan a Dios ni entregan su vida porque Dios no les responde cosas que son vanidades, etc. Y no saben que si dejaran todo eso a un lado para buscar a Dios y buscar su voluntad, obtendrían todo eso y más. Además de la capacidad de disfrutar de todas las cosas. Porque lo que verdaderamente podemos disfrutar en esta vida es lo que Dios nos da. Lo que nosotros logramos sin la ayuda de Dios, aunque lo obtengamos, aunque lo poseamos, no lo podemos disfrutar. Por eso, cuando conseguimos cosas en la vida que no provienen de Dios, inmediatamente nos decepcionamos. Inmediatamente empezamos a buscar otras cosas para tratar de llenar un vacío que es del tamaño de Dios. Nuestro vacío, la insatisfacción en nuestras vidas, es falta de la plenitud de Dios en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar esa plenitud. Y ese anhelo es lo que te puede llevar a depurar tu vida de vanidades ilusorias. Tienes que morir a todo para entonces recibir todo correctamente. Porque ustedes creen que Dios no hizo el mundo y su creación para que disfrutáramos de ella. Ya estábamos viendo los miércoles, en parte de las características de Dios, que Dios es completo en sí mismo, que no necesita nada de nadie. Pero Él de su voluntad quiso hacer la creación, o sea, la creación y a la raza humana, para poder derramar su amor en ellos. Pero Él no necesita de la raza humana. Él ya es completo en sí mismo. Entonces, siguiendo este principio, cuando Dios llena tu vida, entonces tú vives completo en ti mismo. Acuérdense de la oración de Jesús, Padre, del capítulo 17, 20 y 21. Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué más quieres tú? Si tú eres uno con Dios, entonces todas las cosas van a tomar la dimensión correcta. Pero si Dios no es el centro de tu vida, se va a desordenar esto. Por eso las personas se vuelven religiosas, codiciosas, envidiosas, mentirosas, etc. Pero cuando tú te llenas de Dios no necesitas nada de eso, porque sabes que en Él está la solución de tu vida. Entonces, cuando nosotros como creyentes enfrentemos un día el tribunal de Cristo, una de las cosas más vergonzosas es cuando nos enfrentemos a nuestra vida de pequeñez en la oración. Es tan importante que la palabra dice: orad sin cesar. Entonces, te voy a dar algunos conceptos. El poder y la potencia de la oración ha sujetado la fuerza del fuego, ha amordazado la furia de los leones, acuérdense de Daniel, ha frenado anarquías, extinguido guerras, apaciguado los elementos, expulsado demonios, reventado las cadenas de la muerte, ensanchado las puertas del cielo, resistido fraudes, salvando ciudades de la destrucción, ha detenido el sol en su curso e impedido el progreso. ¿Relacionar alguna de estas frases con historias de la Biblia? ¿Sí?
Bueno, todas, exactamente. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la oración es la armadura todo suficiente. Es un tesoro ilimitado, una mina inagotable, un firmamento sin nubes ni tormentas, paz y quietud. Es la raíz de todas las cosas, es la fuente del poder de Dios, es la madre de todas las bendiciones. Recuerden ustedes que Jesús, aún siendo Dios, cada vez que tenía que tomar una decisión importante, se iba a orar. Por ejemplo, cuando Él selecciona a los 12 discípulos, pasó la noche orando. Cuando nosotros mismos a veces tenemos una angustia y no podemos a veces ni conciliar el sueño y dormitamos, tú puedes angustiarte por pensar en todo lo que puede suceder. El límite de posibilidades que se pueden desarrollar en cualquier circunstancia es ilimitado. Por tanto, la angustia que tú puedes tener ante un problema, si tienes incertidumbre, es ilimitada. Pero si vas al trono de la gracia y apelas a la misericordia y el amor de Dios, alcanzarás la misericordia, como dice Hebreos 4:16, y hallarás gracia para el oportuno socorro. La angustia termina cuando tú verdaderamente depositas algo en Dios. Eso debes de saber. Es como el arrepentimiento. Cuando tú estás pidiendo perdón y perdón y perdón por algo y lo mismo y sigues, es que realmente no te has arrepentido. Aunque 1000 veces le digas a Dios perdón. Cuando verdaderamente te arrepientes de algo, te liberas inmediatamente. Está el hecho, pero ya no hay pesar porque Dios te perdonó. Y cuando estás con lo mismo, perdóname Dios, y sigues haciendo lo mismo, perdóname Dios. Sabe bien, no te engañes a ti mismo, no te has arrepentido. Es exactamente lo mismo que la oración. Cuando tú en oración llegas a la presencia de Dios, todas tus necesidades quedan satisfechas y cumplidas en fe. Y la certeza, o tu fe, de que Dios va a cumplir lo que promete, te libera de la angustia y de la ansiedad. Entonces muchos de nosotros vivimos en ansiedad toda nuestra vida porque realmente no estamos depositando en Dios nuestra problemática. Entonces piensen bien, ¿sí? La cámara de oración no es meramente un lugar para entregar al Señor una lista de necesidades y peticiones urgentes, sino es un lugar de adoración. Adoración. Primero que nada, adoración. El único ser que merece ser adorado y honrado es Dios. Y cuando tú no lo adoras es porque te quieres adorar a ti mismo de alguna manera. Te quieres glorificar a ti mismo, es la vanagloria. Y recuerden que en la naturaleza humana todos tenemos esto. Pero si tú realmente ya naciste de nuevo, tu viejo hombre fue sepultado. Romanos 6:4. Ahora tienes una nueva naturaleza y tienes la mente de Cristo. Susceptible sí a la influencia del pecado, a las tentaciones, pero con un poder infinito que te libera. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Por tanto, la victoria de un creyente es vivir en el Espíritu. Y si vives en el Espíritu, como dice la misma Escritura, no satisfaréis las obras de la carne, en Gálatas, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Ven ustedes? Entonces vean ustedes, o mejor dicho, cada uno de nosotros analice cuál es nuestra verdadera condición. Dios no tiene problema en darte todo porque es dueño de todo. El problema es cuando ese todo lo antepones a Dios. La idolatría, ese es el problema. Cuando tú antepones a Dios cualquier cosa. Y muchas veces nuestro pensamiento es idólatra. Solo queremos autocomplacernos y esto nos lleva al pecado y a la rebelión. Pero si quieres complacer a Dios, porque tu mente va cambiando, eso te lleva
a querer hacer la voluntad de Dios y a la santificación. Fíjense, qué sencillo se oye, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia. Por eso es que la clave es adoración. Adora a Dios. Y entonces te verás tú como realmente eres, como Dios te ve. Entonces, no importa las pruebas que vivas en tu vida, todo lo que es nacido de la oración resistirá la prueba. Porque tú puedes orar, y no quiere decir que cuando oras y aún Dios te responde una petición, se acabarán las pruebas. No, van a seguir las pruebas. Nosotros podemos ver en la Biblia, hablando de los grandes hombres de Dios, que prueba tras prueba, situación tras situación. Y, como dice Hebreos capítulo 11 también, ¿no? Por fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etc. Por fe. O sea, las pruebas no van a acabar mientras estemos en este mundo. Pero la grandeza del poder de Dios en tu vida es que cada prueba te hará más parecido a Jesús. Si no hubiera pruebas, ¿cómo creceríamos en la fe? ¿Cómo puedes ejercitar en la fe? ¿Cómo puede un niño aprender a caminar si no empieza a dar sus primeros pasos? Y a veces se cae y se va a caer, pero llega el momento en que tiene equilibrio. Así es el camino de la fe y de la oración. Entonces, si la oración genera el poder de Dios, hagámoslo de tal manera que se genere ese poder. Por eso es que uno de los problemas de la iglesia es eso, que no se han ejercitado en el poder más grande, ¿sí? Entonces, podríamos decir también, la oración crea hambre de almas, y el hambre de almas crea oración. Lo hemos visto aquí nosotros en las listas de peticiones, oye, pidan por él, pidan por otro. Y cada día yo veo que la gente se compromete más a orar. Pero siempre que alguien pida y digan, oren de veras, si no nos vamos a volver religiosos, hay un hilito ahí, tengan mucho cuidado. Entonces, podríamos decir que el alma que entiende, ora. Sí, Alex. ¿Qué tengamos cuidado? Es que como voy en una secuencia no... Ah, sí. Cuando tú dices, voy a orar por ti, ten cuidado de hacerlo. A eso me refiero. Si no nos vamos a volver religiosos. A ver, pongamos esto más aquí. Acabo aquí. Ahí está. Bien. Entonces podríamos decir, el alma que entiende, ora. El alma que ora reconoce su flaqueza. Nadie es suficiente para la oración. Una persona que se siente suficiente para la oración está totalmente errada. Porque mientras más acudas a la presencia de Dios, más vas a reconocer que necesitas de Él mismo para orar. Toda la vida cristiana Dios la produce, también la oración misma. Ya solo tenemos que ponernos en el lugar donde estamos en sintonía con Dios, ¿sí? Entonces, si tú reconoces tu flaqueza, el Señor te dará su fortaleza. Si tú te crees sabio para algo, ¿por qué iba a necesitar de Dios para eso? En realidad, si ustedes se dan cuenta, los grandes hombres de Dios siempre reconocieron su debilidad. Siempre dijeron, yo no puedo. Si tú no lo haces, ¿cómo va a ser? Y ahí está, volvemos al capítulo 11 de Hebreos, los campeones de la fe. Lucharon contra toda circunstancia y vencieron, porque creyeron en el poder de Dios. Por eso es que no es tan importante aún la fluidez. Hay personas que tienen una mayor capacidad de articular palabras fluidas para algo, ¿sí? Pero realmente eso no es importante. Lo que es importante, más que la fluidez, es una vida que ampara lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo más importante, ¿sí? Dicho en otras palabras, las palabras no van acompañadas con el peso de un pensamiento basado en la palabra y con la intensidad del deseo de que Dios
sí cumpla lo que promete. ¿Ven ustedes? O sea que cuando tú tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, la misma palabra te va a guiar. Es como cuando oramos, cuando hay un estudio, tú puedes poner algunos pasajes aquí, pero el mismo Espíritu trae otros pasajes. Es Dios quien los trae. Entonces Dios quiere ahorita que nosotros entendamos la importancia de orar, tanto que te dice, nunca dejes de orar. Esto es en la versión NTV de orar sin cesar. Nunca dejes de orar. Entonces, sí, nosotros podemos acostumbrarnos a hacer oraciones rápidas y breves en toda situación que entremos en ella. Sí, es correcto. Estás trabajando, te viene al pensamiento un enfermo, un señor. En ese momento ora. Estás en la noche, en ese momento ora. También habrá tiempos devocionales, ¿sí? Pero lo más importante es que nuestra vida entera se convierte en una oración viviente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser una oración viviente? Solo cuando la palabra de Dios rige tus pensamientos y tus acciones. Solo cuando en lo más íntimo de tu ser está el deseo de hacer la voluntad de Dios y de obedecerlo. Entonces, más que palabras, tu vida puede ser una oración viviente, ¿sí? Por tanto, sí, el Padre nuestro dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Llorando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Pero te digo una cosa, tendrías que estar encerrado todo el tiempo si fuera así, ¿no? Tú tienes que salir, trabajar. Entonces lo importante es la actitud, ¿sí? Que dentro de todo lo que tú hagas, consideres a Dios en todo. Que Él rija tu mente. Entonces esta cuestión de personalizar las escrituras, de tratar de entender las vivencias del pasado, de ver o buscar en toda acción de Dios su misericordia, porque recuerden, antes de un juicio siempre hay una advertencia. Antes de una disciplina, Dios ya te hizo saber muchas veces lo que tenías que hacer. Nunca llega nada sorpresivo a tu vida. Dios siempre te advierte, y lo sabemos porque con sus profetas advirtió. Nosotros vemos todos los reyes de Israel y de Judá, y en realidad, fuera de David, solo Josías y Ezequías fueron reyes fieles. Hubo otros como Joacás, como Asa, pero los que quitaron lugares altos, hicieron todo, fueron Josías y Ezequías, todavía más Josías. O sea, de todos los reyes, solo 2 reyes fieles, aparte de David. Estamos hablando de la descendencia de David. Entonces, ¿cuántos, no? O como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Y eso es ahí donde dice, le veremos más atractivo para que le deseemos. Y empieza la narración del Mesías. A Dios se le encuentra por medio de la fe. A Dios se le encuentra a través de de cómo Él se revela en las Escrituras. Dios es un ser integral, por tanto no puede ser parcialmente obedecido. O lo obedeces o no lo obedeces. O lo sigues o no lo sigues. Y por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces la vida de oración es oras o no oras. Así de simple, ¿sí? Entonces, sí, tú puedes orar, y puedes orar, y debes orar por cada hermano en esta iglesia, y por todos nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Oramos por Israel, porque Dios lo sostenga, y un día Él va a cumplir el propósito de Dios. Pero también ahorita ya hay muchos judíos que se han convertido. ¿Ven ustedes? Entonces vayan ustedes a saber
si la oración de años y años de los creyentes verdaderos por el pueblo de Israel esté siendo contestada ahora, porque todos los judíos que se convierten ahorita en la dispensación de este tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, ¿saben qué? Se van a ir al cielo como hijos de Dios de la iglesia. La nación de Israel como tal, hasta el final de la tribulación, va a ser restaurada. Entonces es muy importante eso. Entonces algo muy importante es, después de que Dios, de que Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada inspiración para la palabra, a fin de convencer hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero ¿se dan cuenta por qué pidió Pablo? Para que Dios le abriera puertas para la palabra. Pablo estaba encarcelado en Roma en ese entonces. ¿Oró o pidió que oraran para que Dios lo liberara de las cadenas? No. Oró para que Dios lo liberara, porque Pablo había entendido que la condición en la que estaba y a donde Dios lo había llevado es donde tenía las más grandes oportunidades de confesar el nombre de Dios. Entonces a veces nosotros nos sentimos inconformes con la situación en la que vivimos, por las pruebas que estamos pasando, nos sentimos víctimas, tratando de levantar lástima ante los demás de nosotros mismos. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que tú estás buscando el consuelo en los hombres y no en Dios. Que tú de alguna manera estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Quieres que la gente te diga, ay pobrecito cómo sufres, o pobrecita cómo sufres, cuando se te olvida por falta de fe que el que sufrió verdaderamente para que no fueras al infierno fue Jesucristo en la cruz. No levantes lástima, enfrenta tu pecado. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando te veas así, malo. Si quieres hallar consuelo de las personas, como no sea un consuelo de Dios a través de un verdadero creyente, es que no lo estás buscando en Dios. Si tú buscas a Dios, Dios es suficiente, porque Dios es infinito para satisfacer tu alma y para darte fe, para darte reposo en todos tus problemas, etc. La falta de Dios es lo que te hace divagar, lo que te hace sufrir, lo que te hace tener temores, etc. Entonces, si nosotros confiamos en el propósito eterno de Dios para nuestra vida, podremos soportar los tiempos difíciles, cualesquiera que sean. El propósito de Dios para tu vida. Y cuando tú oras, siempre vas a estar conforme con el propósito de Dios, porque orar sí es un sinónimo también de depositar tu confianza, la confianza de tu destino en las manos de Dios. Suena fuerte la palabra mi destino, pero desde el momento que viniste a Cristo tu destino cambió. Y el tiempo que estás en esta vida, en este mundo, tiene un propósito. Y el propósito no es otro, sino que tú confieses el nombre de Dios. Como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os es concedido no solo que creáis en Dios, sino que también padezcáis por su nombre. Entonces, padecer por causa de su nombre es glorioso. Por tanto, no debes huir a los problemas ni a las dificultades, sino debes de reposar en el poder de Dios para que Él cumpla en cada circunstancia que tú vivas su propósito. Y si buscas su propósito, entonces tu oración va a ser afín a Dios y tendrás todas las respuestas. Por eso, en este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:17 se puso orar sin cesar.